nos da se queda un poco corta, refiriéndose a la edad de una persona en cuanto a que ésta ya ha alcanzado su plenitud, pero sin haber llegado a lo que se considera como vejez. El gran problema frente a esta consideración radica en que las personas maduramos de diferentes maneras y a diferentes edades. La verdadera madurez tiene sus etapas y también hay que definir los tipos de esta. Y para ello, el día de hoy nos acompaña un especialista en el estudio. Raúl Juárez está con nosotros esta mañana para comenzar bien la semana. Raúl, me da mucho gusto que nos acompañes porque ya te lo hemos dicho, siempre que vienes terminamos con una sonrisa, con pensamientos positivos y eso es importante para comenzar cada mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, Fito, muchas gracias. Y aquí una mañana fresca, pero mira, muy alegres porque celebramos nuestra independencia también. Claro, y hoy con un tema muy interesante que son los niveles de madurez, pero primero me gustaría que nos definas qué es la madurez, Raúl. Así es, mira, entendemos por madurez el buen juicio o prudencia con la que una persona se gobierna, okay, con la que una persona se conduce o se comporta. Okay. Ahora, Raúl, lo comentábamos en el corte comercial, en muchas ocasiones hay una creencia de que la madurez va ligada o va de la mano con la edad. ¿Esto es cierto o es un mito? Así es, fíjate que influye en cierta parte la edad, pero no del todo. Conocemos a muchas personas ya mayores, ya grandes, que no son totalmente maduras. Y conocemos a jóvenes que se comportan de una manera muy madura, inclusive a veces más madura que las personas mayores. Perfecto. Bien, Raúl, ahora sí entremos directamente en materia. Niveles de la madurez, ¿cuántos y cuáles son? Así es. Mira, cuando hablamos de madurez, hablamos de un buen comportamiento, hablamos de una conducta acorde a la situación. Y yo me baso en estos etapas de la madurez en base a lo que escribe Stephen Covey. Okay. Y Stephen Covey menciona que hay 3 tipos de madurez. Todo ser humano pasa por una dependencia, por una independencia y por una interdependencia. Y esto no necesariamente lo da la edad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cuando nosotros vamos creciendo, vamos desarrollándonos, siempre dependemos de alguien para todas nuestras decisiones. Obviamente están nuestros padres, están nuestros maestros, están nuestros amigos y nosotros vamos aprendiendo a ser independientes. La etapa de la madurez significa llegar a ese estado de independencia, en donde la persona es responsable totalmente de sus actos, totalmente responsable de sus emociones y obviamente pues de sus comportamientos. Ese es digamos, el camino que lleva a esta madurez. ¿Hasta qué? Pues hasta lograr la interdependencia. Bien, ahora Raúl, ya que nos mencionas estos términos, para nosotros es un poco más sencillo comprender de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado, algunas personas por esas 3 etapas, algunas otras hemos pasado por 2 y otras están en la primera. Podríamos hablar entonces de que no es necesariamente, por así decirlo, preciso especificar edades, ¿no? Para vivir este tipo de etapas, porque en muchas cuestiones o muchas veces las personas, por ejemplo, se independizan a los 20 años, otras a los 30. Tenemos el caso de personas que viven con sus padres a los 45, 50 años incluso. Así es, de hecho, mira, la madurez comienza con la adolescencia. Okay. Ahí ya podemos empezar a definir lo que es la madurez en una persona. Obviamente cuando eres pequeño y todavía dependes de algo, pues no eres una persona que tenga comportamientos de madurez. Sin embargo, como tú lo dices, hay personas que todavía no se comportan de acuerdo a su edad. ¿Sí? Aquí es, por ejemplo, una persona que aún no se sale de su casa, una persona que se comporta como niño, una persona que está criticando. Esos son señales de inmadurez, cuando una persona se comporta de esa manera. Sin embargo, podemos llamarle madurez cuando una persona comienza a hacerse totalmente responsable de sus decisiones. ¿Cuántas personas no conocemos, Fito, que ya grandes, ya señores, ya señoras, comienzan a justificarse, comienzan a quejarse, comienzan a criticar? O sea, estamos llenos de ese tipo de personas y nosotros también, ¿por qué no? Somos inmaduros en ciertas áreas de nuestra vida. No podemos ser maduros en cualquier aspecto. ¿Sí? De repente tú puedes ser muy maduro en tu familia y de repente inmaduro en tu trabajo o inmaduro con tus amigos. Entonces, todo esto es cuestión de conciencia, de ser realmente responsable de cómo nos estamos comportando de acuerdo a nuestra edad. Ahora, Raúl, ¿a qué obedece el cambio de etapa en la madurez? Es decir, ¿podemos decir que una persona que se sale de su casa ya inmediatamente pasa a la siguiente etapa? No, porque inclusive la persona puede estar viviendo con su familia y puede que ya sea una persona madura. Ok. Sí, podemos llamarlo de la siguiente manera.
Cuando una persona empieza a tomar decisiones por sí misma, empieza a tener un propósito de vida, empieza a ser prudente, a ser consciente, a ser paciente, es cuando podemos realmente ver que una persona está madurando. La cuestión que nos lleva a todo esto tiene mucho que ver con nuestros padres desde la infancia, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay personas que no enseñan a sus niños a ser responsables desde chicos, porque ahí podemos llamarle niveles de madurez infantil, en donde sabes que lo que te corresponde como niño es esto, lo que te corresponde como estudiante es esto, y ya adulto toca esto. Entonces podemos definirlo como una etapa en la que la persona se gobierna a sí misma con sus propias decisiones, acciones y sobre todo controla sus emociones. Claro. No importa que todavía viva con sus padres. Y además en alguna ocasión nos dijiste, infancia es destino, lo cual es muy importante. También, Raúl, estaba pensando hace unos momentos, cuando los padres no han alcanzado la madurez absoluta, es, digamos, obvio que lo van a transmitir a los hijos, o podría decirse que sí, los hijos podrían tomar otro camino. Muy buena pregunta, Fito, y me quedo pensando porque sí es difícil este tipo de situaciones. Obviamente, nuestros padres siempre van a influir en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos, y siempre van a marcar como un camino o como un patrón. Inclusive, bueno, pues se da, ¿no? Ahorita en esta etapa, muchos muchachos que ya son padres de familia, pues no han alcanzado una madurez en ciertos aspectos. Imagínate, tienen hijos, tienen a sus criaturas o a sus niños y empiezan a aprender de ellos. Entonces, si ellos no se comportan de una manera madura, si no son responsables con ellos, pues es el camino que están marcando. Y además hay una dependencia absoluta de los padres en muchas ocasiones, sobre todo cuando se trata de padres jóvenes. Totalmente, por eso hablamos de los niveles de madurez. La dependencia no solamente es depender de un objeto, sino también de una persona. Todo aquel que dependa de una persona para ser feliz es una persona que no ha alcanzado su madurez. Entonces, cuando tú dependes de la felicidad, depende de ti, tus acciones dependen de ti y que las puedes compartir y sabes que las demás personas son también importantes para ti, es cuando empiezas a alcanzar la madurez, porque entonces empiezas a llegar a lo que llamamos interdependencia. Y la interdependencia es decir, yo soy dependiente de mí, mi felicidad depende de mí, pero contigo la complemento. Claro. Contigo también soy feliz, pero si tú te vas, pues yo también soy feliz. Y la interdependencia tiene que ver esto, que somos seres interdependientes, dependemos de todos los demás, pero también debemos de aprender a ser dependientes totalmente de nuestras decisiones y acciones. Por supuesto. Ahora, Raúl, ya para ir cerrando el tema, ¿podríamos nosotros mismos darnos cuenta cuando ya alcanzamos el nivel máximo de madurez? Mira, yo creo que no hay un nivel máximo. Comienza en la adolescencia, pero termina hasta la muerte. Okay. Sí, siempre está uno madurando, pero se necesita voluntad, se necesita ser consciente y se necesita practicar hábitos de responsabilidad, de paciencia, convertir los valores en virtudes. Siempre hablamos del escuchar a la persona, de saber comportarnos en ciertas situaciones, pero esto lo hacemos con la práctica hasta que se hace un hábito. Tenemos que dejar los hábitos que teníamos cuando éramos niños, cuando éramos dependientes y empezar a comportarnos como tal. Okay. ¿Sí? Entonces, sobre todo cuando estamos en estas relaciones de interdependencia con las demás personas. Ahora, Raúl, ya para concluir, me gustaría que des un consejo o una recomendación a las personas que nos están viendo, principalmente a los padres de familia. ¿Qué consejo le darías tú a todos aquellos que están teniendo problemas con los hijos precisamente por eso? Porque no han madurado, tienen problemas en la escuela, tienen problemas incluso con adicciones o cosas ya más fuertes. Así es, y mira, en la mañana escuchaba el reportaje precisamente en este canal que hablaban de los ninis. Y precisamente nosotros tenemos mucha responsabilidad como padres en empezar a ser responsables a nuestros hijos, a soltarlos. Siempre queremos protegerlos y los sobreprotegemos a los hijos. Y en esa sobreprotección podemos estar influyendo en la inmadurez de la persona. Entonces, ¿cuál es el consejo que doy? Pues que seamos más responsables nosotros como personas ya adultas y empezamos a delegar responsabilidades de acuerdo a las edades de las personas, pero siempre conscientes de que eso está contribuyendo a su propia madurez, a su propia interdependencia también. Qué interesante, Raúl. Me encanta que nos hayas acompañado esta mañana aquí en el estudio y por favor, platícale al público en dónde te pueden encontrar. Así es, con mucho gusto, Fito. Bien, mi número celular 618-157-2121, mi correo electrónico arq.rauljuarez@gmail.com, y esto es para las personas que deseen algún curso, alguna asesoría o algún taller de motivación, desarrollo humano. Perfecto, muchísimas gracias, Raúl, y excelente inicio de semana para ti. Ya me quiero ir al fin de semana. ¿Ya te quieres ir a festejar? Ya toca. Oigan, es tiempo de nuestros patrocinadores. Al regreso